¿Cuántas cuartillas son? No sé, ahorita lo checo. Hola, estamos en horizontal. Estamos transmitiendo en vivo desde Casa Bestia. Están dando una llamada, pero pues creo que ya no van a contestar porque ya estamos en vivo. Lo voy a rechazar, ¿verdad? ¿Cómo es? Sí. ¿Y quién era? Pues no trae nombre. ¿Qué onda? Estamos en horizontal aquí en Casa Bestia, en este bonito noticiero de opinión de Liga Revueltas. Y estamos aquí con Juan Carlos Zavala, que tiene mucha información. Juan Carlos ha estado muy activo este fin de semana, ¿no, Juan Carlos? Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estamos? Oye, pues que te fuiste este fin de semana. Vamos a empezar con este tema. Hay una cuestión ahí hay una cuestión ahí de conflicto de tierras que se está poniendo fea. Ya hubo un incendio, ya hubo balazos al aire. Y que lo relevante para usted que nos está viendo o que nos ve es que este conflicto de tierras entre dos comunidades puede redundar en que esta carretera a la playa que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues que ya estaba este año, ¿no? Sí, Dijo que este año está. pues puede irse puede significar que se dilate otros 5 años más en llevarse a cabo. ¿Por qué no explicas cómo está la situación, Juan Carlos? Bueno, hace unos días hubo incendios en los límites entre lo que se ha considerado como límites entre San Vicente Coatlán y Sola de Vega. Esto es hasta ahorita lo que han afirmado las autoridades de San Vicente Coatlán, las autoridades comunitarias, es que estos incendios fueron provocados por los mismos pobladores de Sola de Vega, ¿no? Rompiendo uno de los acuerdos de no agresión. Un acuerdo de no agresión en el marco de estas pláticas, con el gobierno federal y el gobierno del estado para llegar a un acuerdo entre las dos comunidades. Porque al gobierno federal y al gobierno del estado les interesa mucho llegar a una solución definitiva de este conflicto que data de los años 70, es precisamente porque la supercarretera, la autopista a la costa pasa por tierra de San Vicente Coatlán. Y eso ha empantanado, son alrededor de creo que 20 kilómetros, 23 kilómetros los que están, bueno, ahorita les digo el dato preciso de cuántos kilómetros son los que están allí sin trabajarse, precisamente por este conflicto agrario. O sea, una comunidad dice que le pertenece a estas tierras y otra comunidad dice que les pertenece a ellos, básicamente. Sí, el conflicto empezó en 1970, en el año 1970. ¿Por qué piensa? Porque el gobierno federal emite una resolución presidencial a favor de Sola de Vega. El problema es que en esta resolución presidencial, de acuerdo con lo que argumenta esta resolución presidencial, lo que establece son los límites territoriales de la comunidad de Sola de Vega. El problema es que en esta resolución presidencial, de acuerdo con San Vicente Coatlán, el gobierno federal le da a Sola de Vega 19.600 hectáreas que eran de San Vicente Coatlán. A partir del 73, empiezan los juicios contra esta resolución presidencial y la comunidad de San Vicente Coatlán argumenta que fueron mal asesorados, ¿no? Porque recuerden que de la resolución presidencial antes hay otro documento. Ese documento son conocidos como títulos primordiales y que fueron entregados incluso desde la corona española, algo similar a lo que pasó con Chimalapas, ¿no? Y donde esos títulos primordiales son ahí se decretan cuáles son los límites de cada comunidad, ¿no? Y según San Vicente Coatlán, esos títulos primordiales, ahí está señalado que esas 19.600 hectáreas sí son de San Vicente Coatlán y no de Sola de Vega, algo que el gobierno federal no contempló al emitir la resolución presidencial a favor de Sola de Vega en 1970. A partir de ahí se ha suscitado un conflicto agrario. Uno de los problemas que enfrentó legalmente y que aseguran que fueron engañados es que San Vicente Coatlán perdió parte de esos títulos primordiales. Bueno, no los perdió, no los tiene, ¿no? Pero esos títulos primordiales sí existen en lo que se llama el Consejo de Indias, que está en España, donde están los documentos relacionados con la corona,
que bueno, de alguna forma u otra hay que agradecer a los españoles que sí documentaron todo, ¿no? Y todo lo tienen así documentado. Han recuperado 3 de estos tomos que estaban en el archivo. Curiosamente, en el archivo de la Nación desaparecieron la mayoría de los tomos de los títulos primordiales de San Vicente Cotlán, pero sí se conservan 3 y la totalidad está en el Consejo de Indias, pero por la pandemia no lo han podido tener una copia para Oaxaca. Entonces, ¿quién le reclama a quién? Los dos. Los dos se reclaman, ¿no? Hay una resolución presidencial donde las hectáreas están a favor de Sola de Vega y unos títulos primordiales que dice 19.600 hectáreas están a favor de San Vicente Cotlán. Los títulos primordiales son más antiguos que la resolución presidencial. Bien. Entonces bueno, ¿qué pasó el fin de semana? Porque fuiste el fin de semana y y hubo balazos, hubo un incendio provocado, los pobladores de ambos pueblos, en ambas comunidades, dan señas pues de que no van a ceder, y de que esta situación de la supercarretera a la playa pues es algo que tampoco van a dejar pasar, ¿no? Bueno, porque una de las condiciones que ha puesto San Vicente Cotlán para permitir la continuidad de la obra de la autopista a la costa es precisamente la solución al conflicto agrario, ¿no? con Sola de Vega. Al principio, pues, de manera, digamos, razonable, pues San Vicente Cotlán y Sola de Vega reclaman la propiedad absoluta de 19.600 hectáreas. Pero a partir de las visitas, una de las visitas de López Obrador y otras negociaciones con el gobierno federal, pues lograron sentarlos a la mesa y empezar a negociar. Antes, eso fue a mediados del año pasado. Del año pasado a la fecha no había habido agresiones, ¿no? ni se habían reportado incendios, porque fue parte de uno de los acuerdos que tomaron ambas comunidades de tregua, en lo que se llegaba a un acuerdo por ambas, ¿no? Antes, pues eran constantes los incendios forestales, y recordemos que solo en San Vicente de Cotlán ha provocado decenas de muertos, ¿no? En atentados, 42 muertos y un desaparecido en el caso de San Vicente de Cotlán, 4 muertos de Sola de Vega, pero además infinidad de personas, familias desplazadas en la zona de Sola Vega, ¿no? Por estas agresiones armadas. Recordemos que hace 2 años también hubo una agresión armada a Paso Ancho, que está, digamos, en propiedad o en posesión de Sola de Vega, donde incluso el ejército fue atacado, ¿no? Y el ejército y la policía estatal, incluso las casas de Paso Ancho fueron incendiadas, ¿no? Desde entonces las familias no han podido regresar a sus hogares. Es decir, hablamos de muertos, hablamos de desplazados y hablamos de personas desaparecidas a causa de este conflicto, ¿no? Pero para aparecer, y lo que advierte San Vicente Cotlán es que la tregua la terminaron con otro incendio provocado, ¿no? En una zona que se conoce como zona libre, que antes pactaron que, como tienen tierras de cultivo o para animales, pues pactaron que esa zona es una franja que está alrededor del río Atoyac, es una zona libre para ambas comunidades. Sin embargo, esas fueron incendiadas, y Cotlán asegura que fue de manera provocada además por la presencia, por disparos que se registraron y por la presencia de grupos armados, sobre todo por la localidad que se llama Rancho Viejo, ¿no? Además había ciertas dificultades para que los topiles, además de que avisaron a la CONAFOR, pues la CONAFOR nunca se presentó, ni la COESFO, a tratar de sofocar el incendio, y los 27 topiles empezaron a apagarlo, pero con cuidados, porque estaban siendo vigilados por grupos armados, ¿no? Entonces lo hacían con cuidado y había temor de que hubiera una agresión más. ¿Estos grupos armados de qué es? ¿De qué pueblos? Son de la localidad de Rancho Viejo, al menos identificados, ¿no? Pero grupos armados hay en los 2 municipios, así, ¿no? O más bien los grupos armados, sino la población está armada, ¿no? ¿Y esto cómo podría retrasar, comentabas ahorita, ¿no? Que se puede retrasar 5 años la carretera que ya el señor Obrador ya anunció, pues como que ya está. Esta carretera que además lleva construyéndose que 20 años, ¿no? Sí, 20 años. Bueno, el problema está así. En caso de que este sábado, que va a haber una próxima reunión ya con otras autoridades federales, no se llegue a un acuerdo, no se llegue a un avance para sentar otra vez a las dos partes,
Cuatlán ya anunció que va a romper la mesa de diálogo. ¿Cotlán? Cuatlán, San Vicente Cuatlán, San Vicente Coatlán. San Vicente Cuatlán, que va a romper la mesa de diálogo y va a recurrir otra vez a la justicia a través de un amparo. Un amparo en contra de las sentencias que se han emitido a favor de Sola de Vega con sobre la propiedad de estas casi 20.000 hectáreas, ¿no? El asunto es que si se va al amparo, los mismos abogados estiman que su resolución podría tardar hasta 5 años, porque además el amparo también se iría hasta instancias internacionales, que no solo podrían retrasar una sentencia o un juicio hasta en 4 o 5 años, sino que podría ser hasta en un plazo de 10 años. 10 años. Pues esto, aquí, si Coatlán rompe la mesa de diálogo y se va por la vía jurídica de manera definitiva, pues obvio que las autoridades de Coatlán no van a permitir que continúe el trabajo hacia la autopista y que se concluya en el periodo que pretende el presidente de la República y el gobernador Alejandro Murat, ¿no? Que además ha sido pues de sus promesas de campaña, ¿no? Esto podría retrasar una vez el conflicto, ¿no? Nos comenta Laura Mancebo, este conflicto entre estas comunidades lleva más de 50 años y ya lleva más de 40 personas fallecidas durante ese tiempo. Sí, empezó en 1970 con la resolución presidencial, ¿no? Entonces, han tenido alrededor de 5 meses de diálogo. Yo platicaba con algunos comuneros de Sola de Vega y dicen que a principios, creo que fue a finales del año pasado, a principios de el gobernador fue directamente a hablar con la asamblea comunitaria, con la asamblea de comuneros de Sola de Vega. Y de manera anónima aseguran que el gobernador les ofreció 500 millones de pesos por las tierras, ¿no? ¿Qué gobernador? El gobernador Alejandro Murat, ¿no? Pero lo de San Vicente Coatlán y su defensa jurídica creen que eso no es un monto exagerado, ¿no? Porque hasta ahorita el acuerdo que ha avanzado entre ambas comunidades es la repartición del 50%. 50% de los 500 de millones las de tierras, pesos. no, 50% de las tierras, ¿no? Son 19.600 hectáreas, sí, la mitad para Sola de Vega y la mitad para San Vicente Coatlán. Y además una compensación económica que también está contemplada en la ley y que el avalúo de las tierras para Sola de Vega sería 170 millones de pesos y para San Vicente Coatlán 90 millones de pesos, ¿no? Ese es el acuerdo al que se quiere llegar y sentar y afirmar, ¿no? Y también que tenga efectos jurídicos, porque generalmente los acuerdos que anuncia el gobierno del estado, de acuerdos de paz, cosas así, generalmente terminan rompiéndose, como el de Xuxnabán, por ejemplo. No duró ni un año el acuerdo de paz, el que presentó con bombo y platillos Adolfo Regino Montes al inicio de la administración de López Obrador y al inicio de la administración de él como titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuando otra vez regresaron las agresiones y los muertos en Xuxnabán, por ejemplo, ¿no? Lo que se pretende es que este acuerdo sí llegue y tenga efectos jurídicos para garantizar que las comunidades van a estar conformes y que en un futuro no se repita, ¿no? Lo interesante aquí es que va a suceder porque está digamos, una de las promesas de campaña de Alejandro Murat, ¿no? Que además su compromiso lo ha postergado año tras año, ¿no? Sí. Desde 2020 está diciendo que en 2020 se iba a terminar, que en 2021 y ahora que en 2022, ¿no? Y en el mismo sentido ha estado el presidente de la República. Por eso está interesante. Recordemos que curiosamente la supercarretera de la costa empezó en el sexenio de José Murat. Por eso lleva más de 20 años sin poderse concluir, ¿no? Y es decir, además del conflicto agrario, está interesante en el sentido de la continuidad o no de esta obra, ¿no? Pues sí, es una situación, pues que bueno, es muy significativa y es muy, dice Laura Mancebo, como siempre las instituciones de gobiernos inservibles. Es muy significativa y además es muy, bueno, muy, pues sí, pues es muy oaxaqueña, pues, ¿no? Las comunidades en Oaxaca siempre están conflictos pues muy prolongados, eternos, de tierras que cuestan vidas, que cuestan ejecuciones, que cuestan desplazados, ¿no? Que cuestan todo esto y bueno, y pues ahí está. Lo que parece ser es que se está complicando, es que ya
pues ya hay violencia involucrada, ya hay incendio de tierras, ya hay balazos y bueno, hay un antecedente, hay antecedentes pues de que la gente es asesinada entre esos dos pueblos por este conflicto. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que se ponga más acá? Pues hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a la reunión que van a tener el sábado. Con la Secretaría General del Gobierno, Va a estar la Secretaría General de Gobierno y va a estar el INPI. No se sabe si va a estar Adolfo Regino Montes todavía o un representante de él, ¿no? Pero el asunto es que esta reunión en San Vicente Cotlán el sábado sería la antesala para ya una reunión definitiva o una reunión ya más con carácter más resolutivo, así como dicen los políticos, Ajá. o donde ya hay un acuerdo definitivo entre ambas comunidades en Palacio de Gobierno, ¿no? En Palacio de Gobierno de aquí de Oaxaca. Un dato interesante, bueno, es que un poco de este conflicto es es que también ha sido responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Y sobre todo la Procuraduría Agraria, el Tribunal Agrario, con la desaparición de documentos, la burla de las autoridades, ¿no? Y mientras esto pasa, pues ha habido homicidios, robo de ganado, destrucción de cosechas, ¿no? Y lo que más ha molestado, por ejemplo, San Vicente Coatlán, según lo que declararon, es que no se ha respetado esta franja libre, ¿no? Esta franja libre de 12 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Y ellos sí están muy molestos, de hecho preveían violencia, pero se lograron contener en espera de otra vez retomar el diálogo, ¿no? Con el El gobierno. diálogo. Pues veremos cómo se desarrolla esto. Hay poder involucrado, hay pues dinero, ¿no? O sea, la franja de tierra que se están disputando es donde va a pasar la carretera, donde se va a construir la carretera. Y bueno, imagino bueno, que también estarán ambas comunidades pendientes pues pues de hacerse de los posibles servicios que hay ahí, ¿no? De los posibles, no sé, restaurantes, en fin, paradores comunitarios, o sí, ¿no? ¿O cómo es? Sí, no solo eso, pero bueno, muchos ven en el conflicto otros factores que no han permitido su solución. Uno es que esas zonas son o fueron zonas de mucha siembra de amapola y de marihuana, ¿no? Durante muchos años, o lo siguen siendo, ¿no? Ok. ¿No? Eso también fueron sobreexplotadas, ¿no? Tenían maderas preciosas y si tú ves pues ya están secos, ¿no? Casi los cerros por esta sobreexplotación, ¿no? Acabaron con su bosque, ¿no? Y otra es que 4 de los 9 cerros que están en disputa territorialmente son yacimientos de oro, ¿no? 4 de los 9 Esos cerros. que están en disputa son yacimientos de oro, ¿no? O sea que no solo la carretera, No, es no todo. solo, es la riqueza natural que hay en esa zona y que por eso algunos creen que son los motivos por los que del mismo gobierno, a través de las procuradurías agrarias, los tribunales, han influido para que el conflicto agrario se, Se mantenga mantenga, durante se haga más tantos grande. años, se haga más grande, ¿no? Entonces, sí hay varios factores. Además, por ejemplo, San Vicente Coatlán, pues es una comunidad ya prácticamente de viejos, ¿no? El 80% de la población está en Estados Unidos como inmigrante y casi no hay niños, ¿no? Uh-huh. Pareciera a esas comunidades que tienden a su desaparición, ¿no? Por la misma falta de oportunidades, ¿no? Para salir, ¿no? Es una zona mezcalera, se produce también mezcal, muy bueno, ¿no? Pero además recuerda que también en ese territorio es donde se quería aprovechar el agua. Es un proyecto que se quedó inconcluso precisamente por este conflicto agrario con San Vicente Coatlán, que era la presa Paso Ancho, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que el objetivo era traer agua desde allá hasta la ciudad de Oaxaca, para abastecer la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y que también fue un proyecto millonario y que quedó inconcluso. Además de que, bueno, yo hace algunos años saqué un reportaje de investigación donde con documentos se demuestra que a través de CAO simularon la compra
la compra del paso, el derecho de vía. Como es propiedad de la comunidad, el gobierno del estado y fue a comprar, supuestamente gastaban millones de pesos para comprarle a San Vicente Cuatrán y a otras comunidades el paso del derecho de vía. Pero en realidad ese dinero nunca llegó a las comunidades, ¿no? También les han prometido carreteras, les han prometido hospitales, les han prometido un fin de cosas a cambio de permitir y no se les ha cumplido, ¿no? A cambio de permitir eso. Pues sí, pues veremos cómo se desarrolla este conflicto y si no arruina o bueno, sí, pues dificulta o pone en tela de verdad, de juicio, el destino pues de esta carretera que ya fue anunciada pues no solo por el gobernador Alejandro Murat, sino pues por el mismo presidente, que incluso se tomó fotos ahí para dejar claro que iba a la carretera. Pero bueno, esperemos que cómo se desarrollan estos hechos. Y en otra cuestión que también comprenda al estado de Oaxaca, bueno, en este caso también a la ciudad, pues el ex rector de la UAPJO, que estaba preso, acusado de un peculado millonario, el señor Eduardo Martínez Selmes, fue liberado y fue liberado, ¿no? Sí, ¿no? Más bien lo que... ¿O no fue liberado? ¿Sigue en la cárcel? En términos jurídicos, lo que se le conoce es el cambio de la medida cautelar. Cuando es vinculado a proceso, el juez tiene que emitir una medida cautelar. ¿Qué significa esta medida cautelar? Es establecer si va a quedar en prisión, o si va a enfrentarse por su libertad o algún otro tipo de medidas que permita que no huya de la justicia, ¿no? Y dependiendo de la gravedad del delito, se establece cuál va a ser la medida cautelar. Cuando es vinculado a proceso, acusado del delito de desvío de recursos, ¿no? Por deducciones a los trabajadores que se debieron de haber entregado a terceros institucionales como el SAT, entre otros, además de un crédito que el monto asciende a 90 millones de pesos. De lo que se le acusa es vinculado a proceso, es decir, si hay elementos para someterlo a juicio, y dos, se le dicta prisión preventiva, ¿no? Para evitar que escape de la justicia. Había 2-3 argumentos principales porque el juez en un primer momento determina que sí debe de estar en prisión preventiva. Uno de ellos es porque por sus influencias políticas, es decir, ese rector tiene relaciones políticas, entonces a través de ahí podría obstaculizar la justicia, ¿no? Y otro, pues dado su recursos económicos, también podría huir, ¿no? Sorpresivamente, y digo sorpresivamente porque se supone que la siguiente audiencia estaba programada dentro de 3 meses, es decir, se iba a llevar a mediados de abril. En esa audiencia es donde se debe haber determinado si había un cambio, ¿no?, en la medida cautelar. Sin embargo, este fin de semana, ¿no?, no sé si adelantaron la audiencia, no sé qué pasó, porque no ha quedado claro, no ha quedado claro, y además lo hacen el fin de semana, lo liberan, le cambian la medida cautelar y lo ponen en arresto domiciliario, es decir, digamos que va a seguir arrestado, ¿no?, pero en su casa, ¿no? Es decir, obvio que esto es algo que, por la manera en que se desarrolló, causa sospechas, ¿no? Causa mucha sospecha. ¿Por qué mucha sospecha? Una, porque se adelantó la audiencia, o qué fue lo que motivó el cambio de medida cautelar, ¿no? Dos, cuando se supone que la siguiente audiencia estaba programada dentro de 3 meses, ¿no? Lo hacen un fin de semana durante la noche, pues, ¿no? Y inmediatamente después, ese mismo día o al día siguiente, empieza a circular que el próximo candidato para rectoría y próximo rector sea Héctor Anuar Mahfoud, ¿no? No manches, a ver, hay que hacer un paréntesis ahí. Pero Héctor Anuar Mahfoud no es ni siquiera una persona que haya no, ni siquiera egresado fue dado clases en la UAPJO, no, nada. No ha pisado nada de la UAPJO, es egresado de la UNAM, ha sido servidor público, tiene más de 78 años de edad, etcétera, ni siquiera cumple los requisitos, pues, ¿no? Pero recordemos que ya hubo un primer intento, ¿no? Un primer intento de imponer a Gamboa. ¿Quién es Gamboa? El exoficial mayor de notario y exoficial mayor del IEPO, también es oficial mayor del Congreso. Sus 2 hijas son notarias, tiene gasolineras. Recuerden que el escándalo de
del IEPO, del Instituto Estatal de Educación Pública, obligando, o bueno, más bien imponiendo que los autos oficiales fueran a cargar gasolina en las gasolineras de Gamboa. Y además se identifica como uno de los prestanombres del exgobernador José Murat, ¿no? Al final fracasó, ¿no? Porque querían que se impusiera de manera automática sin un proceso democrático. ¿Eso cuándo fue? Eso fue el año pasado, en medio de la pandemia, cuando había presiones de que el actual rector ya lleva más de un año de prórroga. Eduardo Bautista. Él debe haber concluido su mandato hace ya más de 2 años, ¿no? Se pospuso el otorgar que continuara en el cargo, ¿no? Pero había otros grupos tratando de que se nombrara temporalmente o que se nombrara a este señor, al exoficial mayor del IEP como rector, ¿no? No prosperó. Y ahora le dictan prisión domiciliaria a Hermes y casi paralelamente, conjuntamente empieza a circular la información de que Héctor Anorma Flux va por la rectoría. Ayer el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAPU, el Estaúo, se decretó una asamblea permanente precisamente por este tema y es uno de los que ha acusado que ellos ven un pacto oscuro, es decir, Enrique Martínez dijo eso. Enrique Martínez, a cambio de ¿Secretario del Estaú o secretario general del Estaú sindicato? Ellos aseguran o ellos sostienen que a cambio de liberar o llevar a su casa a Eduardo Martínez Elmes, el anterior rector, fue a cambio para entregarle la rectoría al gobernador. Porque Martínez Elmes, pues básicamente son la llamada familia real, ¿no? Que su padre, Abraham Martínez Soriano, ha sido pues ahí una especie de cacique, ¿no? Una especie de cacique de la UAPU, una piedra ahí de toque de todo lo que se decide en la UAPU hacia el interior, tiene a toda su familia en todos lados ahí en la universidad. Una universidad que, por cierto, ahorita tiene, decía una amiga que trabaja ahí, que pareciera que no quiere a sus alumnos en la UAPU, porque bueno, hoy se trae una rebatinga y un problemón con el asunto pues, de los títulos, de los papeles, ¿no? De los documentos, gente que ya no se quiere titular, pero ya quieren que les dé sus documentos para poder seguir su vida, estudiantes, mujeres, hombres que quieren titularse, pero no pueden porque pues, los documentos están desaparecidos. O sea, digamos, esto como paréntesis, pero también como lo mismo, ¿no? El mismo caos que permea la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pues se traduce ahorita pues que básicamente la universidad o los egresadas de la universidad estén en vilo y estén atorados, estén paralizados por una universidad pues, que también parece que está paralizada totalmente, ¿no? La rectoría de Eduardo Bautista pues parece más como una broma, ¿no? Como alguien que no se quiere ir, quiere estar ahí porque, bueno, según las versiones de prensa, o según lo que se comenta mucho, pues que le gusta su sueldazo de rector y por eso no quiere renunciar. Pero bueno, ya las elecciones ya están en proceso y se ve complicado. ¿Con qué argumento meterían a Héctor Anorma Flux? O sea, ¿cómo sería ahí? O sea, tiene que ser egresado de la UAPU para ser candidato, ¿no? Bueno, sí, pero ya ves que en la UAPU pasan cosas extraordinarias, ¿no? Es curioso, pero Enrique Martínez apoyaba a Gamboa, pues. Ellos estaban impulsando a Gamboa para que fuera rector, ahora se ponen que sea y pareciera que sea del mismo grupo, ¿no? O sea, el mismo interés del gobernador. Primero sí apoyaban la intención del gobernador de imponer a Gamboa, o el gobernador José Murat de imponer a Gamboa, y ahora no, ¿no? Pero y ahora, por ejemplo, el rector Eduardo Bautista está muy callado, pues, ¿no? Eso también es un síntoma, porque cuando se quiso imponer a Gamboa, él fue uno de los primeros en alzar la voz de defensa de la autonomía, ¿no? Y ahora no vemos esa reacción, ¿no? Porque lo de Gamboa fue, no pasó muy allá de los rumores, como ahorita está en los rumores lo de Héctor Anorma Flux, ¿no? Que además es un político del PRI. Fue secretario general del gobierno como 40 veces, ¿no? Con el papá, con el hijo. Ha sido magistrado, o sea, ha sido es un pájaro de cuenta, digamos. Sí, y muy vinculado al grupo actual del poder, ¿no? En el poder. Además es novelista, con libros en la proveedora escolar. Pues sí, está claro que va a haber sangre, ¿no? Bueno, en la UAPU siempre hay sangre.
Y también está claro pues que bueno, vamos, o sea, ahora resulta que el señor Eduardo Martínez Selmes pues era inocente a todo cargo, que estaba claro que solo lo habían metido a la cárcel pues porque algo le querían sacar, ¿no? Y entonces, ¿qué fue de los señalamientos anteriores, de años anteriores, sobre el mismo Congreso del Estado, sobre necesidad de una auditoría urgente en la UAJO, sobre la poca claridad de las cuentas públicas, y además sobre pues esto, o sea, ha sido una tradición, ¿no? La cero transparencia. Vamos, el mismo Martínez Selmes le robaron sus oficinas, ¿no? Donde desaparecieron todos los documentos que justificaban o que podían explicar las cosas que le estaban pidiendo, ¿no? Muchos dicen que fue un autorrobo, ¿no? Bueno, se dice que fue un autorrobo, ¿no? Pero ahora resulta que hay defensores ahí, no, pues sí, eso prueba de que el rector era inocente. Hay aquí en la prepa que está aquí donde está ¿cómo se llama esta plaza? La Bastida, ¿no? Hay una prepa ahí de la UAPJO, está una imagen, una pintura de Martín Selma, así como viendo el horizonte, como un prócer, ¿no? al que hay que reivindicar, pero pues todo se reduce a que son grupos políticos que están confrontados todo el tiempo, y que bueno, incluso cuando empieza todo esto de Martínez Selmes, cuando lo arrestan y todo esto, y va a la cárcel, ¿ya salió? ¿Es que ya salió? Sí, ya salió, está en su casa, digamos, pero no está libre, está en arresto domiciliario. Está en arresto domiciliario. Bueno, cuando lo arrestan todo esto, Leticia Mendoza Toro, que es la secretaria general, ¿no? Sí, de la UAPJO. Que lleva ahí, ¿cuántos siglos? ¿25? No sé. Dice, ¿no? Bueno, si no quieren incendiar Oaxaca, más vale que se calmen, algo así, en palabras más, palabras menos. Y entonces ahora de repente, pues el señor Martínez Selmes, en lo que parecía ser como una decisión de la Fiscalía de Arturo Peinberg, pues ahora sí de ir con todo, pues ahora sí que le perdonan la vida, le dicen que no es tan grave, lo mandan a su casa, y uno dice, cabrón, pues ahora sí que ¿cómo estuvo el trato, ¿no? ¿Qué fue lo que la familia real tuvo que soltar o tuvo que hacer para que el señor Martínez Selmes regresara tranquilamente a su casa, pues a vivir su proceso en libertad, ¿no? Y bueno, pues sí, a ver qué tratos nuevos hicieron, quién va a ser el ganón, porque bueno, la UAPJO es básicamente pues una joya de la corona, aunque como universidad, como ente académico sea un desastre, vamos, lo es, ¿no? Puede haber estudiantes, mujeres, hombres que destaquen y que ganen cosas y que sean posicionados a nivel nacional, o ¿no? que tengan un impacto, ¿no? Algún tipo de, no sé, una acción ejemplar académica, ¿no? Algún logro académico, pero eso eso no se lo deben a la UAPJO, eso sí lo creo. O sea, la UAPJO es una universidad que debería ser desde hace muchos años, ¿no? Con todos estos grupos que la tienen agarrada de todos lados. Vamos, en la UAPJO cualquiera puede llegar a una facultad, armar un pedo y hacerse de la facultad y hacerse del poder y del dinero, ¿no? Y del presupuesto. Bueno, eso es lo que pasaba antes de la pandemia. Ahorita quién sabe cómo se ponga la cosa con ese posible regreso a clases, ¿no? Pero sí, vamos, la UAPJO como esto que decía estos amigos, de que la UAPJO parece que odia a sus estudiantes, es real, porque la UAPJO es un sistema que, bueno, ¿cuántos sindicatos tiene la UAPJO? Son 6 sindicatos. 6 sindicatos ¿no? 6 sindicatos, imagínense un lugar con 6 sindicatos. Lleno de confianza. Lleno de confianza. En ningún lugar del país algo así. No, exactamente, ¿no? O sea, imagínense nada más, o sea, ¿no? Los grupos porriles peligrosísimos que hay al interior y al exterior de la universidad. Entonces, pues veremos cómo se pone esto, porque estas son las primeras ya claras rebatingas, avanzadas, ¿no? Por el control de la universidad y por pues básicamente desfondar a la familia real, a la familia de Abraham Martínez Soriano, ¿no? ¿O tú cómo ves? Bueno, y también, ahorita me gustaría destacar, para no tocar responsabilidades, el caso lo llevó a la Fiscalía Especializada en Combate en Materia de la Corrupción, ¿no? Digamos que tiene cierta autonomía referente, al menos en SOCTAR, referente, no presupuestal, pero sí en SOCTAR, referente o con respecto a la Fiscalía General del Estado, ¿no? Pero ponen en entredicho a la Fiscalía Anticorrupción, o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que dirige Jorge Emilio Villegas Álvarez,
porque entonces pareciera que si hay un uso político de ella, ¿no? Encarcelas a un enemigo político del que te quieres hacer porque su familia, la familia real, tiene desde hace 4 o 5 rectores el control o más, el control de la universidad, y ya te quieres deshacer de él, desprender de él, y utilizas a la fiscalía anticorrupción con elementos, con delitos comprobados. Ajá, porque es la única cosa que ha hecho la fiscalía anticorrupción en su existencia, ¿no? Sí, eso y Germán Tenorio, ¿no? Y ya, y se acabó, ¿no? No ha hecho nada más, entonces pues pone en entredicho el uso político de la justicia, ¿no? De la justicia. Bueno, y además está claro que en Oaxaca pues así es la cosa, o sea, ¿no? O sea, vamos, también Arturo Peinberg pues no está ahí, uno sabe que no está ahí no está poco que el señor Peinberg sea que un dechado en derecho, ¿no? En derecho penal, bueno, no vamos a hablar de las cosas que se dicen sobre su papel de abogado, o su capacidad de abogado. Porque además él ni siquiera debería ser fiscal porque nunca ha litigado básicamente su vida, ¿no? Entonces, bueno, se saltaron eso y ya fue fiscal, y es fiscal. Y entonces, pues básicamente, ¿qué carpetas de investigación puede construir Arturo Peinberg si nunca ha litigado en su vida? Si es un abogado que, bueno, que hasta se cuestiona su origen, ¿no? Como académico. Entonces, pues vamos, todo está puesto ahí para que las cosas y para que la justicia en Oaxaca, ¿no? Pues sea un juego político eterno, y estamos viendo con el caso del señor Eduardo Martínez Elmes, que bueno, que de pasar a tener un negro futuro con las autoridades acá en Oaxaca, con la fiscalía, ¿no? Diciendo, no, ahora sí ya, vamos con todo, ya basta de corrupción, basta de robos, basta de todo esto. Pues ahora resulta que, bueno, vayas a su casa porque, pues, ya nos dimos cuenta de que usted es muy buena persona. Bueno, ¿cómo suceden esas cosas? Pues bueno, porque hay intereses de por medio y hay negociaciones y hay ordenanzas del más alto nivel, y el más alto nivel, pues, no está en el gobierno, o sea, no está inscrito o no cobra en el gobierno del estado, sino vive en otra galaxia, que es la misma galaxia. ¿Mandé? En Polanco de la Ciudad de México. En Polanco de la Ciudad de México. Pues sí, está complicado. Y además, pues también la banda, ¿no? En general, pues que los que defienden al señor Martínez Elmes, pues que está chido, pero pues tampoco se pasan de lanza. O sea, como ahora de repente sí, seguramente, ¿no? Eso comprueba de que no hubo ningún desvío, de que no hubo ningún desfalco, de que el hombre es inocente. Vamos, ni siquiera lo han nombrado inocente. O sea, nada más le dijeron que se podía ir a su casa a tener su proceso en libertad. O sea, no es que lo hayan absuelto de nada. Vamos, el proceso sigue, pero ya por lo menos hizo algo el señor Martínez Elmes, o vendió algo, o le quitaron algo para que se fuera a su casa a vivir su proceso al arresto domiciliario, que es lo que está ahorita, ¿no? Arresto domiciliario, no está en libertad, está en arresto domiciliario. Y bueno, pues veremos cómo se desarrolla eso también, y cómo se mueven los alfiles, ¿no? O cómo se mueven también los estudiantes, cómo son ahora manipulados los estudiantes, porque también los estudiantes en la UAPCO, pues durante su vida académica en la universidad, ¿no? Pues son básicamente también carne de cañón de los distintos intereses de distintos grupos, ¿no? Que les piden afiliarse a uno al otro. Y ya después cuando salen, pues ya no les dan su título, ya no se pueden titular. Entonces está cabrón, ¿no? O sea, la verdad es que los estudiantes son lo que menos importa en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Los estudiantes están sujetos al chantaje, ¿no? Al chantaje, la mayoría está sujeto al chantaje, o te mueves con un grupo o no, porque si no puedes ser reprobado, si no puedes ser expulsado. Si no, es un hostigamiento contra un estudiante que rechaza ese tipo de actividades, ¿no? No, y además hay muchos casos donde estudiantes se rebelan contra este sistema, y hay muchos casos, y nos han dicho y lo sabemos, estudiantes, mujeres, hombres se rebelan contra el sistema y sus papeles desaparecen, o sea, desaparecen del agua, pues desaparecen del sistema, no se vuelve a saber de ellos, ¿no? O sea, nunca estuvieron ahí. O sea, ¿no? O sea, las cuotas cada vez son más caras, ¿no? ¿Cuántos están cobrando luego por inscripción? Pues la de enfermería ya está alrededor de los 18,000, ¿no? 18,000 pesos por inscripción. De contabilidad está alrededor de 14. 14, el de derecho, ¿cuánto sería? Derechos de las más económicas, pero ahí entran bastantes, alrededor de 8 o 10 mil pesos, ¿no? 8 o 10 mil pesos. Eso es un abuso, pues, ¿no? Además es un dinero que no se reporta.
porque entra dinero a las facultades, ¿no? Con un manejo discrecional que la rectoría se deslinda, dice, no, es que no puedo saber dónde están porque son autónomas, es decir, es la autonomía dentro de la autonomía, pues, ¿no? Es una ridiculez, y además, si tú hablas con cualquier estudiante, a veces los depósitos son a cuentas que no están de ninguna u otra forma vinculadas con la universidad, ni con la facultad, ¿no? Son cuentas personales. Exactamente, porque además también hay que decir eso, ¿no? Cuando estaba claro que iban a ir por Elmes, por Martínez Elmes, pues los argumentos del mismo Martínez Elmes y de gentes alrededor de la Guapo era pues que querían violar la autonomía universitaria, y básicamente en la Guapo la autonomía universitaria ha sido usada por las personas que han estado ahí, los funcionarios, pues para enriquecerse a lo bestia, ¿no? Y con total impunidad. Y con total impunidad, vamos, con total impunidad. Entonces, no, eso al parecer no va a cambiar. O sea, eso no va a cambiar. No, esto de Martínez Hermes que podía aparecer en un escenario ideal que era como el principio para que eso pudiera empezar a transformarse, no se va a transformar. Simplemente al señor Hermes le dijeron, ¿sabes qué? Te dejamos ir a tu casa, pero pues te tienes que mochar con algo y te vas a mochar con algo. Y lo que los rumores que ahorita empiezan ¿no? El mismo Enrique Martínez, este eterno aspirante a rector de la UAPJO, ¿no? Ha sido como candidato como 3 veces, algo así, ¿no? Pero termina negociando con los grupos, ya ves que fue secretario académico. Ajá, también termina negociando con los grupos le dicen el Iron Man, ¿no? El Iron Man. Creo que publicó alguna vez unas fotos cuando fue candidato a rector ahí como vestido de Iron Man, algo así, ¿no? Sí, también militó con el Partido del Trabajo, donde quiso ser diputado, ¿no? Se puso candidato a diputado. Exacto. Entonces, pues sí, pues veremos. Dicen también que, bueno, que ya están también ahí los intereses del ahora futuro o ya prácticamente candidato de Morena a la gobernatura, el señor Salomón Jara, ¿no? Que bueno, que es otro tema que podemos ya también platicar, pues que parece que el intento de Susana Harp, pues de estas impugnaciones en el Tribunal Electoral, pues al final no va a pasar nada con ellos, ¿no? ¿Tú cómo ves? No, en el caso de la UAPJO siempre ha sido de interés su control político, ¿no? Recordemos que Martínez Hermes y Eduardo Bautista son muy cercanos a Morena. Entonces, con una universidad con alrededor de 23,000 estudiantes, ¿no? Pues es una fase electoral muy atractiva para los grupos políticos, ¿no? Que también están enquistados dentro de la universidad a través de organizaciones políticas, ¿no? Como el FPR, la 14 de junio, etcétera, ¿no? Diferentes organizaciones políticas que operan dentro de la universidad y que mueven también a los estudiantes al voto, ¿no? Los mueven, ¿no? Los mueven. Entonces también supongo que también es parte de la disputa, es decir, una buena cantidad de votos que le interesan a los partidos políticos tener bajo su control, ¿no? Eduardo Bautista ha estado muy relacionado con Flavio Sosa, con Horacio Sosa, al menos así se le ha vinculado en los últimos días, ¿no? Entonces por ahí puede haber un interés también de protección, porque las auditorías no les ha ido muy bien, por más que se defiendan, no les ha ido muy bien en la universidad, y no las ha podido aclarar las auditorías que le han hecho a la universidad. Y es curioso, pero en esta guerra entre grupos políticos, ellos mismos han exhibido sus irregularidades, ¿no? Recuerda que hace unos meses el rector despidió a los directores de obra de la universidad, ¿no? Los despidió y además los demandó penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades en algunas obras, ¿no? Particularmente en 3 o 4 obras, ¿no? Pero ese mismo grupo difunde otras facturas donde supuestamente favorecen en obra pública al actual rector Eduardo Bautista Martínez, ¿no? Entonces, ellos mismos han mostrado evidencias de la corrupción que impera en la UAPJO, ¿no? Y te digo, los grupos políticos están ahí, quieren tener control. Morena está, el PRI también quiere tener control. No han podido tumbar a los Martínez, a Abraham Martínez a la vez, la familia, ¿cómo le llaman? La familia real. La familia real de la Abraham Martínez a la vez, sí. Abraham Martínez a la vez, ¿no? De la familia real, ¿no? Son ya varias administraciones, incluido Enrique Martínez Neri, incluido Francisco Martínez Neri, incluido Francisco Martínez Neri, que es afín a este grupo, ¿no? De Abraham Martínez a la vez, Eduardo Bautista, es decir, el que se llamaba el Pingüino, todos ellos han sido
impuestos por este grupo político, ¿no? Que ha conservado el control de la universidad. El feudo de Leticia pues está en las prepas, ¿no? Ahí se han ganado elecciones, ¿no? Curiosamente todos votan los estudiantes votan por un mismo candidato, ¿no? Y se muestran votaciones, ¿no? O sea, 99% donde votan por un solo candidato, ¿no? Como si no hubiera criterio de discernimiento entre los estudiantes de preparatoria, ¿no? Sí, exacto, porque además ahora, pues tampoco está muy claro, o yo por ejemplo he preguntado a gente ahí en la UAPJO, que trabaja en la UAPJO, y nadie tiene como una certeza de quién van a ser los candidatos, o sea, no hay como, bueno, ahorita se maneja este rumor del señor Mafut. Héctor Anuar Mafut, del gran escritor oaxaqueño, escritor entre comillas, que también tiene ahí por ahí un negro literario, que no sé si es su nombre porque es una persona muy respetable, de la literatura oaxaqueña, pero vamos, tampoco es que la gente en la UAPJO sepa qué va a pasar, ¿no? O sea, no saben como quién son los posibles candidatos, candidatas. Entonces, todo se está manejando hasta un punto en que yo creo que va a ser así. Pues básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Como que el muratismo quiere pues dejar clara o dejar bien cimentada su permanencia hacia el interior de la universidad, ¿no? O sea, sus intereses. Y bueno, pues ahora pues con esta cuestión, o con esta avanzada contra Martínez Elmes, con meterlo a la cárcel, algo que puso nervioso a muchos, ¿no? Pues parece que lo está logrando, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues es que una de las lecturas que se dio al principio era precisamente eso, ¿no? Era como una especie de amenaza velada, ¿no? Del gobierno contra aquellos que se le oponen para tener el control de la universidad, ¿no? Y esa es una lectura que se le da, ¿no? Y no hay que ser ingenuos. Bueno, yo no sería ingenuo en esta situación, pues, ¿no? Que se enmarca en este proceso electoral de renovación de la rectoría, ¿no? Entonces, vamos a esperar. A mí me resulta muy sospechoso que en menos de un mes el juez haya cambiado de idea, ¿no? Para cambiar la medida cautelar, ¿no? Me hace muy sospechoso. Entonces es probable que sí haya habido un acuerdo o una negociación, ¿no? Con Martínez Elmes a cambio de sacarlo de la cárcel y llevarlo a su casa a seguir un proceso del que se le acusa de un desvío de 90 millones de pesos, ¿no? En ese sentido, pues pasando al tema de Susana Hart, tú como ves, creo que ya está como liquidado el asunto para Susana Hart, ¿no? O sea, ya nombraron o ya fue nombrada una candidata me parece que en Chihuahua o Durango. en Durango, y con esto ya pues básicamente las posibilidades de Susana Hart pues se desaparecen un poco o mucho. Y bueno, pues tú cómo ves el futuro de esa impugnación. Pues el problema es que el problema con Susana Hart es que reclama medidas afirmativas de equidad de género, pero que no reclamó cuando era un momento de reclamarlas, pues. O sea, tenía, por ejemplo, cuando se lanza la convocatoria, ella de alguna manera pudo haber impugnado esas acciones afirmativas. Incluso al YEPCO le pudo haber reclamado esas acciones afirmativas que ahora reclama, ¿no? Es decir, pero como no se vio favorecida por la convocatoria, entonces ahora sí las mete, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de la sentencia, habrá que ver la interpretación también de los magistrados, pero no creo que tenga posibilidades de ganar, ¿no? Uh-huh. Yo no veo en el registro de la candidata de Durango tampoco una derrota para Susana Hart, pues creo que son procesos judiciales que se llevan de manera distinta, ¿no? Uh-huh. Te digo, hay mucha presión hacia los magistrados, sobre todo locales, los diputados, un grupo de diputados locales y un grupo de diputados federales básicamente le están exigiendo que le dé candidatura a Susana Hart, o sea, lo dicen literalmente, ¿no? Cuando no es así, es decir, la convocatoria estaba muy clara, Susana Hart no ganó ninguna encuesta, ¿no? Quedó muy por debajo de incluso del precandidato del Partido del Trabajo, Benjamín Robles, Uh-huh. y creo que Morena cumplió con el asunto de la paridad, ¿no? Que estableció el INE y sus lineamientos, 3 hombres y 3 mujeres, ¿no? No es algo así que yo esté en contra de Susana, sino que yo digo que
no le veo posibilidades, pero habría que ver cuáles son las resoluciones o los criterios que vayan a tomar los magistrados, ¿no? El asunto es que yo siento que ella está reclamando cosas que no reclamó a tiempo. Exacto, ¿no? Pues ya no lo reclamó el tiempo porque ya fue cuando se dio cuenta de que Que no iba a ser ella. de que no iba a ser ella y de que le habían jugado a la cabeza, como se dice en el istmo de Tehuantepec. Y No se impugnó porque creyó que iba a ser ella. Exactamente. Y porque además, pues pues también yo creo que Susana Harp pues representa un grupo político ahí, un grupo incluso empresarial, pues su tío, ¿quién es? El señor cuasi dueño de la ciudad de Oaxaca, el señor Alfredo Harp, pues que también no deben estar muy pues contentos, tranquilos de que Salomón Jara sea el próximo gobernador de Oaxaca. Y esto pues por los antecedentes que tiene también el propio señor Salomón Jara, pues de que le gusta mucho, pues ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo para no comprometerse? Pues que le gusta el dinero, digamos, o sea, le gusta el dinero pues para construir cosas políticamente, ¿no? El hombre pues le gusta el dinero no porque él quiera ser millonario, sino porque su proyecto político así lo necesita, y bueno, tan lo necesita que pues ya va a llegar a gobernador. Entonces, pues vamos, también yo creo que por ahí, por esta cuestión de Susana Harp, pues, porque además ya hicieron el fin de semana, ¿no? Aquí en el Zócalo armaron un mitin en donde sí se veía gente, ¿no? Como convocaron gente o algo así. Ah, sí, en de la reforma eléctrica. La reforma eléctrica, sí, pero también hablaron sobre eso, ¿no? Sobre el asunto de Susana Harp. Pero bueno, eso. Creo que también hay un grupo empresarial político que está apoyando a Susana Harp, ¿no? Porque, bueno, el señor Raimundo Rivapalacio, ¿no? Haciendo acusaciones temerarias, ¿no? Haciendo acusaciones temerarias contra Salomón Jara, acusándolo prácticamente de delincuencia organizada, ¿no? Narcotráfico, ¿no? De narcotráfico, delincuencia organizada, Raimundo Rivapalacio. Pues todo esto pues nos hace pensar que bueno, que hay también un poder ahí empresarial, político, que está buscando desde antes que Salomón Jara sea gobernador, aún no, porque prácticamente parece que está cantado ese asunto, pues que empezar a erigirse como un contrapeso de político de decisión y además pues de influencia, ¿no? Con una especie de protección también contra Salomón Jara. Entonces, bueno, veremos en qué va todo esto, y porque además por eso también de la reforma eléctrica parece ser que también es la punta de lanza, el nuevo tema del cual el gobierno federal pues se va a ir con todo, ¿no? Va con este asunto como la defensa de la ciudadanía y todo esto, y de la soberanía energética. Pues ese es el nuevo discurso con el que va el gobierno federal a hacer sus baños de gente, sus baños de pueblo, además porque también pues viene lo de la revocación o no revocación de mandato, ¿no? Ayer o antier el señor Andrés Manuel López Obrador dijo que pues que si salía esto de que la votación le era contraria, que él se iba con toda la convicción del mundo, ¿no? O sea, Obrador es un personaje ahí muy extraño. Bueno, para mí me resulta muy extraño, para la gran mayoría de la gente, muchas personas le resulta alguien, no sé, como celestial, pristinamente celestial. Pero pues todas sus jugadas luego como que dices, bueno, sí, jugadas políticas chidas, pero después acaban luego volviéndose en su contra, ¿no? Un poco. Pero bueno, ya viene la revocación de mandato, también viene ya como la cruzada para que la gente se entere de qué es la reforma eléctrica, que bueno, es como esta defensa de la soberanía, ¿no? En lo cual ya tienen pues nerviosos a los gringos, a los gabachos, ¿no? A senadores, políticos estadounidenses se han pronunciado en contra, pero esto también sucede en un momento en el que el país está en uno de las peores, podemos decir que está de las peores, y ya es decir mucho, de las peores crisis de seguridad de su historia, ¿no? Y bueno, y tomando en cuenta pues que vivimos una crisis permanente de seguridad pública desde hace 18 años, ¿no? Vamos, está una de las mayores crisis. En Zacatecas están pues básicamente el ejército, la Guardia Nacional acompaña a las personas a que vayan a sus pueblos, a que regresen a sus pueblos por sus cosas y que se vayan, ¿no? No les garantiza que se queden, sino nada más pues los acompaña para que vayan, se lleven sus cosas y ya no regresen porque han sido desplazados por grupos criminales, ¿no? Jerez, Zacatecas, toda esta zona, pues el desplazamiento de personas está brutal, o sea, hay un éxodo masivo de personas en carros, con sus camionetas, con
con todo lo que pueden trepar a las bateas de las camionetas, porque pues si regresan o se quedan ahí, pues ya les dijeron que los matan, que los masacran. Entonces en este escenario hay una anécdota acá peculiar, consignada por los medios de comunicación. En este lugar, en Jerez, en todas esas poblaciones que están siendo desplazadas, llegan representantes del gobierno federal, de la 4T, y convocan una reunión, ¿no? O sea, con esas personas desplazadas, con esas personas que no pueden vivir en sus casas, ¿no? Que incluso y les hablan sobre la reforma eléctrica. O sea, no llegan a decirles, oigan, ¿qué está pasando con ustedes, con su seguridad, con sus vidas, ¿no? Están siendo asesinados, desaparecidos. No, llegan y les dicen, bueno, está la reforma eléctrica del gobierno de la Cuarta Transformación, porque esta reforma, pues es una reforma de avanzada y que pretende que la gente, o que el país recupere su soberanía energética. Y entonces alguien ahí en esta reunión, una persona desplazada, le dice, oiga, pero pues nosotros ya ni vivimos ahí, ¿no? O sea, nos vienen a decir así como que esto nos va a beneficiar para nuestras casas, todo eso, pero nosotros ya ni vivimos en nuestras casas. O sea, lo que les pedimos es que ya corten la luz ahí en este pueblo, nuestro pueblo, porque ya nadie vive ahí, ya ninguno de nosotros vivimos ahí, porque no podemos vivir ahí, ¿no? Porque los que viven ahí son grupos criminales que están pertrechados, nos amenazan y bueno, básicamente nos tienen amenazados de muerte y que si regresamos nos matan. Entonces, por favor, quiten la luz, ya con esta situación de la reforma energética, ¿no? Tanto están con el pueblo como dicen, ¿no? Es decir, a lo que voy es que como siempre, el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, en los momentos de crisis, que bueno, que vivimos en una crisis que bueno, que tampoco es por supuesto que tampoco es que el gobierno la haya hecho, sino que la heredó, ¿no? Pues lo que saca temas así como comodines, ¿no? Como comodines de popularidad y de populacheros, pues, ¿no? En momentos en los que sí está muy cabrona la situación de seguridad pública en el todo. Vamos, pues prácticamente en todo el país, ¿no? Cuando la gente está siendo desplazada de sus casas, como lo comento, llegan a hablar sobre la reforma energética, sobre la reforma eléctrica. Entonces, bueno, pues vamos a ver a dónde también va conduciendo todo esto, porque el gobierno, pues parece que, como ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Esta situación, pues, de enviar o sea, cuando hay una denuncia de desaparecidos y de fosas clandestinas, enviar luego al señor subsecretario Alejandro Encinas a que regañe a la gente y que les diga a los medios que no, que están en contra del gobierno, que no digan eso, que no digan lo otro, que están tergiversando, en lugar de enviar a un representante de la fiscalía, que además, porque también la fiscalía es autónoma, entonces el presidente no, o sea, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha acomodado todo su discurso en un sentido, no, ¿tú piensas, no? En una retórica, pues que todo el tiempo está estallando, ¿no? Y que además no tiene para cuándo transformarse de ninguna forma. Esta transformación pues no se ve en las cosas que están pasando. En fin, pues así están las cosas, ya este tema del hijo del presidente y el conflicto de interés, todo esto, pues ya, ¿cómo ves esto? La misma petrolera se autodeslinda. Se autodeslinda. Y todas las huestes del obradorismo y dicen, a huevo, pinches fachos, ya por fin les cayó en la boca. O sea, no mamen, ya la puta lógica ya no existe. O sea, el sentido común se acaba de extraviar. Bueno, se ha extraviado ya. Carlos ya no vive en este país desde hace mucho tiempo, desde hace décadas. Pero bueno, esto sí está carón. O sea, la misma petrolera acusada, señalada sobre haberle facilitado una supermansión al hijo del presidente, al tiempo pues que tenía tratos de millones de dólares por la compra de una refinería, ¿no? De una refinería en Estados Unidos que finalmente se terminó adquiriendo por parte del gobierno mexicano. Pues la misma petrolera hace una autoevaluación, ¿no? ¿Cómo es la onda? Como si no, una autoevaluación. Es una supuesta auditoría, ¿no? Para determinar si había o no conflicto de interés. Sí, es una autoauditoría.
auditoría para terminar si ellos mismos habían tenido o no conflicto de intereses y ellos mismos se autoexculparon. Bueno, lo que dicen es que Baker Hughes, que es la petrolera involucrada, se contrató un despacho externo, pero obviamente que es igual porque finalmente quién nos está contratando. ¿Quién está pagando? Básicamente quién mandó a hacer eso, ¿no? Exactamente. Pues sí, es como cuando Enrique Peña Nieto nombró a su cuatacho fiscal anticorrupción, ¿no? Ajá, sí, era un chaparrito ahí chino con cara cagada, o sea, y que era su cuate desde la universidad, ¿no? Desde el ITAM, algo así, eran como de la prepa, y había fotos de los dos jovenazos así con su copete rocanrolero juvenil, y ese mismo tipo acabó siendo nombrado por Peña Nieto para que lo juzgara el asunto de la Casa Blanca y de todos los escándalos de corrupción que tuvo el gobierno de Peña Nieto y que a la larga demostraron pues que había sido uno de los gobiernos que más robó en la historia del país, o sea que es increíble. Bueno, pues esas mismas tácticas ahora son aplicadas por esta petrolera, ¿no? Contratando un despacho que la exculpa a la propia petrolera y ya para los defensores del obradorismo a ultranza es prueba más que suficiente y prueba más que clara de que todo ha sido un complot en contra de su presidente y del hijo de su presidente. Está cabrón, ¿no? ¿Tú cómo ves? No, bueno, a mí lo que más me da risa, bueno, no, sino como algunos periodistas, ¿no? Algunos periodistas están, otros críticos, ahora están contentos, ¿no? Con este informe y con la difusión de un supuesto contrato, donde obviamente se ve falso, ¿no? Completamente falso. Yo creo que entre más explicaciones dan, más dejan claro que sí hay un probable conflicto de interés, ¿no? Sí. Yo creo que el conflicto de interés persiste, ¿no? Porque el conflicto de interés no necesariamente tiene que ver, ¿cuándo se establece el conflicto de interés? Es decir, para evitar que pueda haber alguna sospecha de que se favoreció, por ejemplo, en el contrato de alguna obra pública o en sí, ¿no? Que no se le puede dar a familiares hasta ciertas líneas, ¿no? Ni aceptar ciertas cosas, ¿no? En este caso el conflicto de interés persiste, haya o no hayan influido para la asignación de los contratos o el aumento de los contratos a Baker Hughes, ¿no? El conflicto de interés persiste, ¿no? Porque ocupó una casa de un contratista de una petrolera que además triplicó sus contratos a partir de los montos de sus contratos a partir de al menos que coinciden con el periodo en el que ocuparon esta casa. Hay conflicto de interés, ¿no? Hayan o no hayan influido, hayan o no hayan intervenido, hay conflicto de interés, ¿no? Pues sí, lo hay, pero pues ya el mismo Julio Astillero dando así Sí, como entrevistando a Genaro Villamil, que fue un asunto de la CIA, casi, ¿no? exactamente, como que todo es un asunto, una conspiración internacional. Un saludo al señor Arnoldo Damaso, defensor de este tipo de teorías tan absurdas, tan decididamente absurdas. Ahora ya que el algoritmo de Facebook, que Mark Zuckerberg es el que está dándole cabida a estos ataques contra el presidente. Ahora ya no son ahora todo ataque son bots, ¿no? Bots, granjas de bots que están contra Obrador, ¿no? Bueno, pues está bien. Bueno, ya yo creo que ya el tema ya se está enfriando, ¿no? Ya como que está pasando, como todo. Bueno, duró un rato. Con todo esto, pero también el asunto es qué nuevos temas vienen, ¿no? ¿Qué nuevos temas vienen? También pues Carlos Loret de Mola, pues creo que le hace un gran favor al presidente siendo su contrincante. Es un tipo que no tiene ningún tipo de, a la larga, de credibilidad sobre las cosas que señala, ¿no? O que dice, o más que nada no tiene una estatura, no tiene una autoridad moral para hacer nada. El señor Loret de Mola. Entonces, en ese sentido, a la cuarta transformación del presidente, ya sabemos por qué también lo ha agarrado como su enemigo personal, ¿no? Pues porque es básicamente alguien seguro en ese sentido, no puede sacar toda esta cuestión de todas estas cosas, pero pues siempre existirá el argumento pues de que es un vendido y de que es un corrupto. Bueno, pero hasta lo está culpando de los informes de la auditoría. Acuérdate que ayer se empezaron a dar los primeros resultados de las auditorías y hasta está culpando a Loret de Mola de lo mismo, pues. Y se sí, vamos a cerrar todo, pero Loret de Mola, ¿no? Entonces,
ya es un extremo, ¿no? Sí, Y no, de pues, paz. pues es que ya el presidente ya tiene un amigo, entonces cualquier cosa que pase en el país, Loret de Mola va a tener la culpa, Sí, ¿no? pues le ayuda. Y Loret de Mola también, pues sí, el presidente no sé qué, o sea, Ya ni vamos, siquiera el PRI, ni el PAN, ni Marco Cortés, ni Alejandro Moreno son enemigos. no, Loret de Mola. Loret de Mola es el verdadero enemigo de ahorita de la 4T, el enemigo número uno, Y ¿no? ahí colateral, Carmen Aristegui, ¿no? Y Carmen Aristegui que creo que está panicada y muerta de miedo también, ¿no? Por lo que le pueda, Pues, lo que le pueda sacar el gobierno federal. Pero el reportaje es legítimo, o sea, si lo lees, está bien sustentado, es un buen trabajo de investigación y cumple con los elementos. La Casa Blanca tampoco nunca comprobó que hubiera conflicto de interés, ¿eh? O sea, todo parte de las relaciones que hay entre un mandatario y una empresa, ¿no? Ujú. Y una casa ahí que ponen en entredicho el conflicto de interés, ¿no? Pero pues no es obligación tampoco de los periodistas, no somos autoridades judiciales, pues, ¿no? Pero el reportaje en sí y los datos que aporta son elementos suficientes para establecer un posible conflicto de interés, ¿no? Pues sí, pero eso dices el alfisgón y te va a acabar amenazando no te acabas diciendo hasta de lo que te vas a morir, ¿no? Te van a acabar sacando tus cuentas Pero además en las Islas Caimán, Juan Carlos. pero además el reportaje que realizan estos periodistas, porque hay que recordar que no lo hizo Loret de Mola, no lo hizo Carmen Aristegui, etcétera, no lo hicieron ninguno de ellos dos. Ellos no pueden controlar quién le da un uso político a eso, ¿no? Porque la Casa Blanca también le da un uso político, ¿no? A la estafa maestra también le da un uso político, pero por encima del uso político el trabajo periodístico prevalece, ¿no? Y ni Astillero, ni el Fisgón, ni Genaro Villamil, nadie ha podido desmentir lo que está en el trabajo periodístico, ninguno de ellos, pues. Exactamente. Pues bueno, pues ya para ir concluyendo, pues tenemos ya veremos qué sucede en los próximos días con todos estos temas. En Oaxaca pues hay muchas cosas que ya están moviendo súper a ritmo acelerado de una manera política y por debajo del agua, pues porque ya viene la elección. Y pues todo el mundo quiere salir en la foto, ¿no? Entonces, pues nada, ¿qué otro tema te gustaría o crees que debemos estar pendientes? Bueno, este tema de las comunidades, ¿algún otro tema? Pues mira, el IEPCO acaba de dar a través de un comunicado de prensa, informó que el PREP ahora va a costar 20 millones y 800 mil pesos, ¿no? La elección de gobernador. El año pasado costó 34 millones, ¿no? Y de la elección pasada a la anterior, el costo fue como de 25 millones, es decir, había un crecimiento exponencial en el contrato del PREP, ¿no? Ahora va a costar 14 millones de pesos menos, ¿no? Entonces creo que ese simple elemento es suficiente para investigar las demás adjudicaciones que se hicieron a una empresa, ¿no? Porque además todas se le hicieron a Podernet, ¿no? Y con costos exorbitantes, ¿no? Yo creo que sí hubo una investigación, la manera en que se asignaron contratos en el tiempo, ¿no? En las pasadas elecciones. No, sí, porque además ya acaba de salir, ¿no? Que muchos de los contratos que se asignaron, o contratos mejor dicho, o de los cobros, ¿no? Los cobraron gente muerta, ¿no? Gente que ya había fallecido, ¿no? En el IEPCO. El DIEPO. Eso es en el IEPO. En el DIEPO. Sí, yo estoy hablando del Instituto Estatal me equivoqué. de Participación Ciudadana, el mismo electoral. Entonces hay que investigar en qué condiciones se dieron esas adjudicaciones, porque además en todas las últimas elecciones, al menos las últimas 5, las últimas 6, se le dio a la misma empresa, ¿no? A Podernet, ¿no? ¿Y cómo ves esto del IEPO? Que empleados muertos, cobraron lana. Por segunda Y vez. que además porque bueno, eso dentro del contexto pues del señor Villarreal, que quería ser candidato a gobernador y que echó la casa por la ventana, y pues nadie va a investigar nada, ¿no? Al final, ¿tú cómo ves? El gobierno dice que son fallas administrativas, pero que no es daño patrimonial, ¿no? O sea que hay inconsistencias, pero no, que no hubo daño patrimonial, pero eso es en el IEPO, y luego te va a Salud, que son más de 1.500 millones de pesos, ¿no? ¿A dónde? A Salud, 1.500 millones de pesos. Entonces está bueno, hay que checar, las auditorías salieron apenas ayer, se han estado revisando, entonces hay que revisar con las auditorías para ver qué anomalías se encontraron, ¿no? Primero otra vez se encuentra en el tiempo esto de las personas muertas que recibieron pagos salariales, y del lado de Salud otra vez desvío de recursos relacionados con los trabajadores, ¿no? De más de 1.500 millones de pesos. Es
cantidad impresionante, ¿no? Pues bueno, pues sí, entonces, pues sí, estos son los temas de hoy que hemos platicado. Espero que usted esté informado. Bueno, pero nos seguimos viendo en Ligas Revueltas. Y además, pues le queremos decir que tenemos buenos invitados esta semana. Tenemos el miércoles viene Etlin, una videasta oaxaqueña, pues de mucho alcance, ¿no? Bastante activa hoy en día, ¿no? A las 5 de la tarde. Y luego el jueves a las 5 de la tarde viene el escritor Fernando Lobo. Aquí también a platicar con nosotros, ¿no? El novelista Fernando Lobo. Y ya sabe usted, Fernando, bueno, si usted conoce a Fernando Lobo, pues, y si no lo conoce, pues tiene que conocerlo porque es todo un personajazo. Y bueno, y el viernes está a las 3, tenemos una entrevista pactada con Nidia Ñusabi, esta poeta indígena oaxaqueña, que recientemente galardonada con el premio mesoamericano de poesía, y además también ya ha tenido muchos galardones antes, ¿no? Ha tenido como 3 premios importantes ahí de poesía en lenguas indígenas, ¿no? A propósito de que acaba de pasar el día internacional, ¿no? De las lenguas indígenas, de las lenguas maternas. Pues nadie sabe mucho de este asunto, y bueno, vamos a platicar con ella. Y también a las 5 de la tarde con Luna Marán, la realizadora, productora y gestora cultural, cinematográfica, independiente, más activa que ha tenido el estado de Oaxaca en su historia. Y bueno, pues también aquí Juan Carlos Zavala nos va a acompañar en algunas de estas entrevistas, la que les dé tiempo. Y pues aquí nos seguimos viendo, ¿no? Nos vemos el viernes. ¿Algo más que agregar, Juan Carlos? No, sería todo. Nos vemos el viernes. Órale, pues, Vázquez, pues nos vemos, ya sabe, aquí por este Vaticanal. Saludos.